Entonces, bueno, la vez pasada terminamos con antiparasitarios en el grupo de lo que eran los protozoarios. Veíamos que el problema es sobre todo con la clasificación, en el sentido de que son clasificaciones funcionales, no estructurales o no por mecanismo de acción, sino que era como antiparasitarios contra leishmania, antiparasitarios contra entameba, antiparasitarios contra malaria. Sí, entonces sí teníamos esa dificultad un poquito al momento de clasificar para aprendérnoslos. Mencionamos ahí también algunas cuestiones de dificultad en el sentido de sus aplicaciones, por ejemplo que los derivados de arsénico y antimonio tienen toxicidad bastante significativa, los arsenatos pues hasta el 10% hacen encefalopatías fatales con el tratamiento, pero pues considerando que la enfermedad del sueño africana con alteración del sistema nervioso central tardía ya es bastante letal, sí se complica un poquito más también no dar el tratamiento. De aquí con los antihelmínticos sí tenemos un poco más de clasificación o de facilidad. Si bien no todos se utilizan o algunos pertenecen a otros grupos, pues hay que recordar que de los más considerados pues son el pirantel, el praziquantel, la ivermectina, piperacina, dietilcarbamazina. Sí, mebendazol y albendazol también llegan a utilizarse combinados y pues serían como los grandes grupos dependiendo del tipo de helmintiasis que estemos tratando. Aquí pues está también mencionada la nitazoxanida, esta la mencionamos sobre todo en combinación ya sea la nitazoxanida con algún otro fármaco, por ejemplo para toxoplasma. Y también mencionamos del grupo pues el nifurtimox, que se utilizaba sobre todo para chagas o para tripanosomiasis africana. No, pero pues aquí sí en el sentido de la clasificación tanto estructural como por mecanismo de acción, sí hay un poquito más de agrupación, ¿no? Los derivados de piperacina, piperacina dietilcarbamazina, las lactonas maclopsíquicas, ivermectina y moxidectina, la naftilamina, que es la suramina, esta también la comentábamos un poquito tóxica y no se recomienda, pero pues no tenemos muchas otras opciones. Y pues mebendazol, albendazol, flubendazol, tiabendazol, que son los benzimidazoles, similares a los nitroimidazoles como el metronidazol en cuestión estructural, pero con mecanismos de acción muy distintos. No, ahí mencionamos a los nitroimidazoles, a los trimidazoles o a los azoles incluso de los antifúngicos con la misma estructura, pero sí decíamos que son mecanismos distintos, ya sea contra pared, ya sea por estrés oxidativo, en el caso de los benzimidazoles, sobre todo también por regulación de canales iónicos. Entonces vamos a comenzar pues hablando de los grupos principales y de las aplicaciones también, en el sentido de que la clasificación nos va a permitir darle una aplicación pues funcional. De aquí los antihelmínticos, pues además de las funciones que ya se conocen, habíamos comentado, tienen la característica de que se les están dando readaptaciones o reposicionamientos de fármacos. ¿No? Como con los antifúngicos decíamos, ya hay algunos que se están buscando como antitumorales, antibacterianos, antiparasitarios. Los antihelmínticos también tienen la posibilidad de reposicionarse, sobre todo contra cáncer de sistema digestivo, es contra lo que han sido más estudiados. ¿No? Y aquí sí cualquiera de los grupos ha sido estudiado o está siendo estudiado en tratamiento para cáncer. Decíamos pues los benzimidazoles, los más conocidos, albendazol, mebendazol, alteran aquí la polimerización de microtúbulos. ¿Sí? No confundirnos con metronidazol, decíamos por la característica de ser un nitroimidazol, genera radicales derivados de nitrógeno y puede generar estrés pues oxidativo y nitrooxidativo. Aquí directamente mebendazol, albendazol hacen que no se polimericen los microtúbulos, sobre todo actúan en la tubulina beta, entonces no se hace el dímero alfa beta, que es el que permite que se vaya ensamblando el microtúbulo como tal. Los halogenados, niclosamida, rafoxanida, closantel, desacoplan la fosforilación oxidativa, aquí básicamente es a nivel mitocondrial. Levamisol tiene la característica de ser un agonista nicotínico, entonces causa parálisis al momento de que actúen sus receptores. Nitazoxanida va a bloquear también la transferencia de electrones, aquí va a bloquear la oxidorreductasa de piruvato ferredoxina, pero a fin de cuentas es una situación similar a lo de los halogenados, ¿sí? Las tiazolidas. Esta es la diferencia, pues es donde van a actuar. Unas son más bien desacopladoras a nivel de la ATP sintasa y de permitir la salida de protones, y la otra directamente bloquea el cambio de los electrones o la transferencia de los electrones y la entrada de los protones. Pero pues el resultado va a ser el mismo. Ivermectina ya sabemos bastante utilizado actualmente, aunque no sirva de nada para COVID-19. Aquí se une a canales de cloro, ¿sí? Entonces muy similar a la cuestión con el levamisol. En el levamisol es una parálisis por los receptores nicotínicos, en la ivermectina va a ser una parálisis porque existe hiperpolarización celular.
Sí, hay que recordar, dentro de la célula es negativo, fuera positivo, entra sodio, se despolariza y se da el potencial de acción. Es como lo clásico. Cuando se hiperpolariza es porque salen cargas positivas, normalmente en una célula después del potencial de acción, que es la función de la sodio-potasio ATPasa. Pero aquí cuando entra cloro, pues también se hace más negativo dentro de la célula, se hiperpolariza, se aleja del umbral para el potencial de acción y pues va a funcionar para paralizar al parásito. Sí, sobre todo utilizada contra ectoparásitos, por excelencia pues es Cabiasis o sarna. Praziquantel va a disrumpir los canales de calcio, entonces también va a provocar una modificación en la entrada y salida de calcio. Aquí es una parálisis, pero en lugar de ser por hiperpolarización y flácida, es una parálisis por contracción muscular sostenida y es una parálisis tónica. Sí, básicamente sería como el equivalente a tetanizar al parásito. Entra calcio, se despolariza, se contrae el músculo y llega al punto de que la contracción va a ser sostenida hasta que el parásito entra en parálisis y también muere. Es como la diferencia principal, ¿no? Uno es parálisis flácida, el otro es parálisis tónica. Ya las quinolinas tienen un poco de acción a nivel de la captación de glucosa y de los complejos mitocondriales, menos utilizados. Pirvinium no existe realmente en Latinoamérica. Y la piperacina, muy similar a la cuestión de la ivermectina, solo que aquí son canales GABAérgicos, también para cloro hiperpolarización. Aquí son canales glutamatérgicos. Sí, sería la diferencia en el mecanismo. Ivermectina va a ser más útil contra ectoparásitos, piperacina va a ser más útil contra otro tipo de helmintos, ya no necesariamente los ectoparásitos como tal. Así que ahorita vamos a hablar de la clasificación, tremátodos, nemátodos, ectoparásitos. Solo recordar, pues la mayoría van a ser o causantes de parálisis o disruptores a nivel de metabolismo o mitocondria. ¿Sí? Ya sea transferencia de electrones, producción de ATP o captación de glucosa. Los únicos que sí quedarían como muy puntuales que no comparten mecanismos de acción son los benzimidazoles, que bloquean la beta tubulina para que no se dé la polimerización y formación del microtúbulo. Sí, entonces serían como los mecanismos principales. Parálisis flácidas o tónicas, alteración o disrupción a nivel mitocondrial y alteración en el citoesqueleto o en la polimerización de microtúbulos. Y como decíamos, pues recordar que estos mecanismos se han buscado reposicionar. ¿No? Por ejemplo, si, no sé, hablando de cáncer, el microambiente tumoral es rico en la producción de lactato, pues interferir quizá con la piruvato ferredoxina oxidorreductasa pueda tener un efecto significativo. Quizá bloquear la polimerización de los microtúbulos tenga un efecto a nivel metástasis, ¿no? Entonces bloqueamos por ahí un poquito del citoesqueleto, bloqueamos la interacción también con matriz extracelular y no tenemos el movimiento, desplazamiento de las células tumorales. Pero pues a fin de cuentas, si bien han tenido resultados prometedores, todavía no existen como tratamiento definido. ¿Sí? Decíamos entonces, características, los benzimidazoles, infecciones intestinales en general, tienen buena utilidad contra nemátodos, la ivermectina, que va a ser contra los ectoparásitos, y praziquantel, que tiene utilidad tanto contra céstodos como contra tremátodos. Sí, entonces hay algunos artículos e incluso algunos libros, por ejemplo esta gráfica, este diagrama es del Katsung, que dice nemátodos, tremátodos, céstodos. Pero considerando que céstodos y tremátodos comparten medicamentos, la clasificación no es tan útil en ese sentido. No, más bien tratamos de hacer la clasificación por nemátodos, benzimidazoles, ectoparásitos, ivermectina, y céstodos, tremátodos, praziquantel. Sí, serían como los de primera línea. Obviamente se pueden hacer intentos cruzados, por ejemplo dar ivermectina contra nemátodos, dar albendazol mebendazol contra céstodos, dar dietilcarbamazina contra nemátodos, pero pues ya esos son como segunda línea, ¿no? Primera línea casi siempre vamos a ver estas indicaciones. Ivermectina por excelencia decíamos se utiliza para sarna o escabiosis, se llega a recomendar también en cuestión de piojos, pulgas y cualquier otro ectoparásito. Ya los demás que son intestinales, pues sí requieren mecanismos dependiendo también la fase. Sabemos que es muy diferente, a pesar de que sea un parásito o una infección intestinal, el tratamiento, por ejemplo, de Taenia solium, a cuando se considera una infección por cisticercos, ¿no? Sobre todo si es una neurocisticercosis. De aquí, pues los benzimidazoles inhiben, decíamos, a la polimerización del microtúbulo por unión a la tubulina beta. Desacoplan también la fosforilación oxidativa, aunque no es su mecanismo principal. Y existe también el triclavendazol. Este solo lo van a ver indicado en fasciola hepática, realmente fuera de la fasciola hepática no se utiliza para nada. Por eso casi todos los libros, sobre todo cuando hablan de benzimidazoles, solo mencionan albendazol y mebendazol.
Sí, son los que tienen un efecto un poco más difuso. Ya en la fasciolasis, ahí sí cuando tenemos los quistes o las lesiones múltiples a nivel hepático, sí se puede llegar a considerar el triclavendazol, recordando también que romper un quiste de fasciola puede desencadenar una reacción anafiláctica, ¿no? Pero bueno, los mecanismos siguen siendo los mismos independientemente cuál de los tres sea. Sobre todo tubulina beta, ya de forma secundaria inhibe ciclo de Krebs, fumarato reductasa, y desacopla también fosforilación oxidativa, sobre todo en los complejos del 4 y 5. Y aquí sí es bastante útil, sobre todo sabemos países tercermundistas o en vías de desarrollo que hay muchas infecciones, sobre todo por Ascaris lumbricoides, las ascaridiasis, Trichuris trichuria, Enterobius vermicularis y Anquilostomas duodenalis. Sí, cualquiera de los anquilostomas en general. Entonces, nematodos gastrointestinales, más común pues tiende a ser Ascaris lumbricoides a nivel global. Ya en Latinoamérica, tanto Ascaris trichuris como Enterobius son bastante significativos. Responden bien a al vendasol mebendazol. Sabemos que se recomiendan en dosis únicas. Muchas personas recomiendan desparasitarse de forma anual. Realmente no es necesario, no son medicamentos profilácticos. Si no hay sintomatología y no hay datos de malnutrición, malabsorción o patología gastrointestinal, albendazol, mebendazol no hacen nada. Y corremos el riesgo de que al momento de que se empiezan a eliminar sus metabolitos, sobre todo en heces o orina, pues se permita un poco más de desarrollo de resistencia. Sí, es una de las teorías también por las que se oponen al tratamiento como anual con los antiparasitarios, aunque no hay tampoco evidencia de que dar el tratamiento sensibilice a los parásitos para que se vuelvan resistentes, ¿no? Es un mecanismo muy particular y no se han detectado resistencias adquiridas. Pero bueno, a fin de cuentas, si no hay sintomatología, no sirven de nada. Entonces, recomendarle a alguien que se desparasite cada año no sería ventajoso, a menos de que haya factores de riesgo, ¿no? Personas que trabajan con personas de la calle, con cuidado de niños, con animales o mascotas, sobre todo para lo que son Hymenolepis nana, muy común en perros y Enterobius vermicularis. Quizás sí sea alguna ventaja o alguna recomendación útil. Fuera de ello, pues más bien esperar a que se presente, sobre todo, por ejemplo, Ascaris, sabemos, la saciedad temprana, la presencia del parásito que sale por cavidades, la malnutrición de la persona o la falla de medro o de crecimiento en los pacientes pediátricos, Trichuris, Enterobius, el prurito anal, incluso el riesgo de que se presente prolapso rectal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, fuera de ello, tratamientos gastrointestinales, dosis única vía oral. No se recomienda consumirlos con alcohol, no por un efecto disulfiramo antabús, sino más bien porque puede disminuir el alcohol presente a nivel gastrointestinal la función del antiparasitario. Son funciones luminales, pero puede aumentar un poco la permeabilidad a nivel epitelial, sobre todo a nivel de vías biliares y de intestino delgado, ¿no? Por eso sí se dice no consumirlos con alcohol, pero no es que se trate de una interacción farmacodinámica o por mecanismo de acción entre el antihelmíntico con el alcohol. La dietilcarbamazina, que es otro de los que habíamos comentado también, que tiene un efecto interesante sobre todo contra los nematodos gastrointestinales. No se sabe cómo actúa y de hecho se van a dar cuenta de que gran parte de los antihelmínticos, así como veíamos con los antiprotozoarios, tienen un mecanismo desconocido. La ventaja de la dietilcarbamazina es que es útil contra filarias. Loa loa, que son los famosos gusanos que se ven en el ojo de las personas, que se hacen muy sonados. Buchereria bancrofti y Bruvia malayi, que no son tan comunes en México, pero sí ya un poco más hacia la región del sur, sobre todo lo que es Centroamérica o las porciones norte de Sudamérica. Pero sí recordar que no funciona contra Onchocerca bulbulus. Sí, aquí puede eliminarlo de la piel, pero una vez que se forma el nódulo o el complejo de latencia de Onchocerca, no va a funcionar la dietilcarbamazina. Sí, entonces dietilcarbamazina sobre todo se prefiere en Buchereria, que sí puede llegar a dar también algún tipo de filariasis similar a oncocercasis, pero sin formar el nódulo. Y aloa aloa, que es el gusano que se ve en los ojos, decíamos, bastante común también en regiones del Caribe, ¿no? Por ejemplo. Después, estos serían como los principales contra los nematodos, ya sea gastrointestinal o contra las infecciones también por, vamos a decir, gusanos, de forma muy sencilla, a nivel cutáneo, ¿no? Que son las filariasis. Ivermectina contra ectoparásitos, decíamos aquí va a ser una parálisis tónica por activación de canales de cloro, por activación de canales glutamatérgicos. Sí, entonces decíamos aquí, pues las parálisis en general, ya sea tónica o flácida, va a tener el mismo efecto, el parásito no se va a poder alimentar y es más susceptible a que el sistema inmunológico actúe sobre el mismo.
Esta va a ser útil pues también para filariasis ya linfáticas, para enterobius vermicularis, por excelencia la causa más común de prurito rectal o perianal en pacientes pediátricos. Larva migrans, sabemos muy común en la playa y es una característica visual muy objetiva. Tú revisas al paciente y ves que en la pierna se ve el trayecto de la larva migrans, sobre todo pacientes que están descalzos caminando por la arena. Ascaridiasis, estrongiloidasis, algunas filariasis, y aquí sí funciona contra oncocercosis, ¿sí? Que es cuando ya el oncocerca forma los nódulos de latencia. Fuera de ello, pues habíamos comentado, va a ser excelente para los ectoparásitos. Sí, aquí sobre todo pues estábamos mencionando escabiasis, primera línea es ivermectina, y sabemos también las manifestaciones clínicas clásicas, ¿no? Pacientes pediátricos que empiezan con el rascado y el prurito, sobre todo a nivel de las extremidades, sobre todo tienen las líneas entre los dedos bastante marcadas del trayecto del parásito y de las huellas de rascado. Se llega a encontrar incluso el parásito, sabemos, en cama, en sábanas, cobijas, hay que lavar y desinfectar todo, tratar a la familia, y pues aquí sí las preguntas esas clásicas de los exámenes nacionales para residencias, de a qué temperatura hay que lavar las sábanas y las cobijas una vez que se sospecha de una parasitosis, etcétera, etcétera. Entonces sí recordar que tiene que ser con agua bastante caliente, más de 65 grados, y pues el tratamiento farmacológico por excelencia para eliminar al parásito, tanto ectoparásitos como cuando hacen latencia, ya sea en ganglios o en vía linfática, ya sea cutáneos, como oncocerca larva migrans, o ya sea cuando no hay respuesta al tratamiento gastrointestinal, sobre todo para enterobios y ascaris. Sí, que aquí muy comúnmente van a responder bien a los benzimidazoles, pero ya cuando hay resistencia a benzimidazoles o infecciones recurrentes, sí podemos considerar utilizar la ivermectina, ¿sí? Ya de segunda intención. Lo que sí, sobre todo con microfilarias, y algo que sucede con la ivermectina, pero no con la dietilcarbamazina, es que se desencadenan reacciones Masotti. ¿Sí? Son unas reacciones similares a cuando trata sífilis, la reacción de Jarisch-Herxheimer, que por la muerte del patógeno de la bacteria se desencadena la reacción inflamatoria. Aquí la reacción Masotti es que por la muerte de la microfilaria también se desencadena una reacción inflamatoria, ¿no? Hay fiebre, urticaria, linfadenopatías, taquicardia, hipotensión, artralgia, edema, dolor abdominal, todo dependiendo dónde se ubique, es decir, linfadenopatías, por ejemplo, van a ser más comunes junto con artralgias en infecciones cutáneas, dolor abdominal cuando es presencia gastrointestinal o cuando la microfilaria ya está haciendo nódulos de latencia. Sí, igual las linfadenopatías. Taquicardia y hipotensión menos común, aquí solo son en parasitosis bastante severas, cuando las filariasis ya están diseminadas. Sí, pero sí recordar por ahí, reacción tipo Masotti es el equivalente a Herxheimer, solamente que para parásitos. Herxheimer es el equivalente a Masotti, pero cuando estamos hablando de treponema. Y bueno, el otro grupo, que ya sería praziquantel, ya dijimos ahorita pues mecanismos a nivel tubulinas, benzimidazoles, ya dijimos mecanismos para ectoparásitos, la ivermectina. Hablamos de la dietilcarbamazina, que puede llegar a funcionar de segunda intención como punto intermedio entre los nemátodos y los ectoparásitos, en el sentido de cobertura. Praziquantel es parálisis espástica, daño tegumental, exposición de antígenos para una mejor respuesta inmunológica, y aquí por medio del bloqueo de adenosina y por la activación de canales de calcio. Sí, a pesar de que estos mecanismos generarían un efecto de parálisis espástica, no se ha asociado del todo con el efecto antiparasitario, ¿sí? Porque tienden a ser parálisis transitorias. Se cree que es más bien la exposición de antígenos por daño tegumental lo que induce la respuesta inflamatoria, sobre todo TH2, que va a permitir el mecanismo antiparasitario. No tanto a que la parálisis espástica, porque no llega a ser tónica a nivel de tetanización y daño tisular, a nivel del parásito, pueda causar el efecto antiparasitario. Bueno, los otros, niclosamida, que es el más sonado a nivel teniacida, ya no se recomienda porque tenemos la ventaja de los que funcionan a nivel gastrointestinal con una acción solo luminal. Metrifonato para esquistosoma hematobium de segunda línea, era utilizado como organofosforado, pero por las intoxicaciones ya no es tan recomendable, realmente causa efectos anticolinérgicos bastante significativos en las personas. Oxamniquina, después del praziquantel cuando no funciona, y pirantel, que es similar al espectro de la piracina, también cuando no hay una buena respuesta por un bloqueo despolarizante.
Sí, decíamos a nivel nicotínico. Si se fijan, realmente para los ectoparásitos, pues lo más común es evitar la reexposición, dar un tratamiento localizado, ¿no? Por ejemplo, aquí es un tratamiento luminal cuando están en gastrointestinal, es un tratamiento tópico cuando se encuentran en la piel, es un tratamiento sistémico ya cuando hay infecciones difusas o de alta resistencia, y pues es un tratamiento también local o también sistémico dependiendo la diseminación del parásito. ¿No? Fuera de ello no tienen tanta utilidad, no son tan recomendados. La nitazoxanida segunda o tercera línea, también Ascaris trichuris trichuri, Enterobius vermicularis, cuando no responde a los benzimidazoles. Pero casi siempre cuando se habla de antihelmínticos nos limitamos a benzimidazoles y a ivermectina. Sí, son los únicos que tienen una función ya difusa o útil para el mintos. Los demás, moxidectina por ejemplo, son muy particulares, solo para oncocerca, solo como en receptores nicotínicos, solamente en nemátodos, solamente en patógenos muy puntuales. ¿No? Y Menolepis nana, decíamos, es muy común sobre todo como infección zoonótica. Es un parásito que le da a los perros y que se transmite a humano. De hecho, por allá del 2014-15 creo, fue sonado el caso que se publicó en New England de un paciente que se infectó de Hymenolepis nana por su perro. Hymenolepis tenía cáncer y el tumor del parásito hizo metástasis en el humano, ¿no? Entonces la persona tenía cáncer por metástasis del parásito y pues tenía la parasitosis. Pero ese tipo de cosas son muy raras. Aquí siempre pues vamos a pensar, habíamos dicho, benzimidazoles, ivermectina, y podemos considerar pirantel praziquantel cuando no hay una buena respuesta o cuando se trata ya de patógenos como filarias nodulares o latentes, como larva migrans, o en sitios en los que no haya buena penetrancia por el consumo vía oral de los otros. Sí, es decir, los agentes luminales evidentemente no van a llegar a la piel, sobre todo en la extremidad inferior donde está la larva cutánea migrans. Ahí sí sería más recomendable utilizar algún fármaco de función tópica, o directamente lo que se hace es bloquear el punto de entrada del parásito para limitar la disponibilidad de oxígeno, permitir que se asfixie literalmente el parásito y ya después retirarlo, ¿no? Una vez que se muere. Son otras de las cuestiones que se proponen, también dependiendo pues la dispersión o la difuminación que tenga el parásito. Sí, pero antihelmínticos, igual que los antiprotozoarios, son fármacos de aplicaciones muy puntuales, son fármacos que no se deben recomendar a toda la población, son fármacos con mecanismos de acción atípicos y pues que realmente, como decíamos, están como reposicionando, ¿no? Ya sea para bacterias gram negativas, ya sea para hongos, ya sea para cáncer, o incluso, por ejemplo, decíamos el metriflonato, que se utiliza como organofosforado, como insecticida a nivel de los cultivos y como anticolinesterasa, generando pues un efecto colinérgico bastante potente a nivel de tratamiento de pacientes o incluso de abordaje diagnóstico, ¿no? Entonces de aquí pues sí tener esos cuidados de que tienen sus aplicaciones como puntuales. Albendazol, mebendazol son los que van a tener función para todo. Triclavendazol decíamos solo fasciola hepática. Ivermectina, moxidectina, que tienen utilidad para escabiasis, para piojos, para estrongiloidasis, pero pues en general vamos a dejarlo solo para ectoparásitos de primera intención. Praziquantel cuando se trata de tremátodos o de algunos intestinales que no están respondiendo bien a los benzimidazoles o que no son nemátodos, ¿no? Aquí por ejemplo paragonamiasis, no tan común realmente en Latinoamérica, pero que puede llegar a ser significativo en algunas regiones del norte. Y pues los misceláneos, que si se fijan prácticamente todos son de segunda línea, ¿no? Metriflonato segunda línea, oxinaquina segunda línea, niclosamida puede funcionar también de segunda línea cuando no hay una respuesta adecuada al praziquantel o al pirantel. Pirantel segunda línea, doxy, que realmente lo veíamos en las tetraciclinas como tercera línea, ni siquiera segunda para filarias. Levamisol segunda línea para ascaridiasis cuando no responde también a los benzimidazoles. Nitazoxanida tiene un efecto antiviral, por lo cual se podría considerar, pero también segunda línea para los intestinales. Entonces, si nos vamos a aprender los antihelmínticos, realmente con benzimidazoles, con las lactonas y con el praziquantel, es suficiente para dar un tratamiento al menos de primer contacto o de primera línea a los pacientes. Ya cuando no hay respuesta, pues sí es recomendable pasar a cualquiera de los misceláneos o hacer una referencia al paciente a un segundo o tercer nivel. Sí, porque tampoco es muy común, sobre todo en personas que no tienen exposición, que no vienen en situación de calle,
que presenten infecciones por helmintos que sean resistentes a tratamientos de primera intención. Y bueno, ahora sí la parte que nos importa y que es relevante, sobre todo las novedades de antibiótico-terapias. No, aquí estamos hablando de todos los nuevos mecanismos de acción, fármacos que evitan resistencias o que tienen efectos contra, por ejemplo, carbapenemasas. ¿No? Habíamos comentado por ahí en betalactámicos, ya las betalactamasas más potentes son las metalobetalactamasas y carbapenemasas. Aquí pues tratar de sobreponerse a esa resistencia nos permite tratar al paciente sin necesidad de descubrir un nuevo mecanismo de acción. No, pero sin embargo también se están proponiendo nuevos mecanismos, que es algo que vamos a comentar, sobre todo a nivel de BAM, que es este complejo de ensamblaje molecular de barriles beta, porque sobre todo las proteínas en la membrana externa de las gram negativas, las OMPs, por sus siglas en inglés, son dependientes de que estos BAM permitan una inserción y un adecuado plegamiento de la misma a nivel de la membrana, ¿no? Entonces bloquear los complejos de ensamblaje de barriles beta puede funcionar para disminuir también la inserción de estas proteínas que generan resistencia por falta de permeabilidad, por bombas de flujo o directamente como antibiótico terapia al disminuir la entrada de nutrientes o de pequeñas moléculas a través también de estos poros. El Darobactin, que fue el primero que les estuve comentando, se publica en 2021, realmente se descubre hasta el 2019, se descubre en una bacteria, un photoreducens, que se encuentra dentro de un parásito. Sí, es una bacteria que vive en el tracto gastrointestinal del parásito. Esta bacteria expresa el Darobactin y se cree que es para competir con las otras bacterias, inhibiendo la inserción de estas proteínas. ¿Sí? Como decíamos, lo normal, pues BAM-A sobre todo, que es como la porción que está insertada en la membrana externa de las gram negativas, permite que cuando empieza a generarse una proteína de membrana externa, que se empieza a plegar por las chaperonas, adquiera la conformación tridimensional de un barril beta para que se pueda insertar como proteína de la membrana externa. Darobactin lo que hace es competir a nivel de BAM-A específicamente en la transición de la chaperona a esta proteína para que no se dé el plegamiento y no se pueda insertar. ¿Sí? Entonces con esto pues disminuiríamos las porinas, disminuiríamos la entrada de nutrientes a la bacteria gram negativa. Decíamos pues BAM-A es una insertasa, precisamente porque inserta las proteínas en la membrana externa. Este es un compuesto natural, como les comentaba, que se encontró en la bacteria de este parásito. Entonces lo que se está buscando es encontrar modificaciones o alteraciones químicas del Darobactin que le den mejores propiedades farmacocinéticas, tanto de absorción, distribución, vida media, junto con el mantenimiento de su mecanismo de acción a nivel de la insertasa BAM-A. Sí, pues decíamos, lo que permite es el plegamiento, la inserción de proteínas de membrana externa. Evidentemente también cualquier mutación que exista en BAM-A, sobre todo en los sitios que van a reconocer al Darobactin, por ejemplo, fenilalanina, por ejemplo, glicinas, por ejemplo, cambios de aspartatos o, por ejemplo, pérdidas de cargas positivas, van a inducir que no se reconozca Darobactin y ya son mecanismos de resistencia intrínsecos por parte de la gram negativa al Darobactin. Entonces no necesariamente va a ser el tratamiento estrella para Cinetobacter, Pseudomonas y todo lo demás, pero pues sí tiene un buen potencial. Segundo grupo, ya dejando al Darobactin, les comentaba de los péptidos antimicrobianos. Estos son péptidos, como su nombre lo dice, pequeños, menos de 50 aminoácidos, que se han encontrado ya sea a partir de eucariotes como péptidos de defensa. Por ejemplo, en el humano sabemos que tenemos beta y alfa defensinas en la piel. Son péptidos antimicrobianos que se pueden modificar, como directamente productos de algunas bacterias para competir con otras. ¿No? Una bacteria, por ejemplo E. coli, secreta un péptido antimicrobiano para que otras bacterias que pueden llegar a competir en ese microambiente celular no puedan adherirse, no puedan nutrirse o no puedan sobrevivir y directamente permitan el crecimiento de E. coli. ¿Sí? Entonces lo que se hace aquí, más que generar una nueva molécula, es modificar el péptido antimicrobiano. Sí, estos normalmente, sobre todo en cuestión de las defensinas o de los de eucariotes, son péptidos de carga positiva que se insertan en la membrana
y generan poros, ¿no? Entonces disrupción de la membrana, pérdida de resistencia quimiosmótica, disminución de el balance iónico y muerte de la bacteria. Y también existen mecanismos o modificaciones que hacen que estos péptidos tengan mejores propiedades tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas, ¿no? Por ejemplo, al momento de ciclar el péptido antimicrobiano, se le da más estabilidad para que las proteasas no lo degraden. Sí, aquí no está expuesto el amino terminal, no está expuesto el carboxilo terminal y las exoproteasas no pueden reconocer estos extremos, se necesitaría una endoproteasa para que se degrade, ¿no? Entonces mejoramos la vida media o mejoramos la presencia en algún tipo de secreción o en algún tipo de ambiente. Acortar su secuencia para darle también un poco de estabilidad, reducir toxicidad, pero además para que tenga mejor penetrancia. ¿Sí? Si nuestro péptido de 40 aminoácidos realmente la parte funcional es de 7 aminoácidos, podemos separar esos 7, sintetizar químicamente péptidos de solo esos 7 en la secuencia original y tener el efecto deseado. Entonces estos derivados más cortos pues tienen mejor estabilidad, menos toxicidad, son más baratos evidentemente porque son menos aminoácidos que se van a estar uniendo y menos tiempo para sintetizarlos, y también pues dependiendo del tamaño y la carga nos puede ayudar a que sea una mejor penetrancia. Agregarle aminoácidos no naturales, desde D-aminoácidos, desde quitar los residuos N-alfa, desde generar modificaciones en las aminas como carboxamidas, como alcoholes, como agregar tioles, para generar que no se pueda degradar también por las proteasas endógenas del hospedero al que se le está dando el tratamiento, o directamente hacer análisis de secuencia para con esa secuencia poder replicar un péptido que tenga un mecanismo similar, unos efectos o un espectro similar, pero disminuyendo los problemas, por ejemplo, por algunos residuos que puedan llegar a darle toxicidad o disminuir su penetrancia o modificar su vida media, ¿no? Entonces aquí también nos permite, por un lado, reposicionar péptidos. Yo ya sé que la insulina tiene esta secuencia y resulta que la secuencia de la insulina es muy similar a un péptido antimicrobiano que se acaba de descubrir. Pues quizá pueda usar la insulina como péptido antimicrobiano, ¿no? Así como para, por compatibilidad de secuencia, hacer las modificaciones en la misma, ya sea para ciclar, para acortar o para cambiar ya directamente la secuencia del péptido. Y aunque es algo que está en desarrollo muy actualmente, no es algo nuevo. Sí, caspofungina, daptomicina, nidulafungina, telaprevir, dalbavancina, oritavancina, que estuvimos mencionando ya, son realmente péptidos antimicrobianos que se modificaron para los tratamientos, ¿no? Ahorita vancina, dalbavancina, los mencionamos con los lipoglucopéptidos. Por aquí mencionábamos sobre todo a vancomicina también, junto con el grupo de los glucopéptidos, para los gram positivos, ¿no? Entonces ya existen, no es algo nuevo, no es algo que vaya a tardar 60 años en poder aplicarse. Simplemente pues describir la función de péptidos antimicrobianos que no se han estudiado sobre patologías que ya existen o resistencias que ya se presentan, ¿no? Caspofungina, nidulafungina, los habíamos comentado en las equinocandinas a nivel de tratamiento antifúngico, y pues algunos utilizados sobre todo para VIH, que lo vamos a comentar ya en el siguiente módulo. Pero pues sí, también tener esa consideración, que ahorita más bien lo que se busca es optimizar, más que descubrir, reposicionar péptidos antimicrobianos y darles aplicaciones clínicas, ¿no? Que ya no se quede como algo in vitro, sino que se pueda usar, y vamos a cerrar de hecho con eso la sesión del día de hoy, a nivel del tratamiento, por ejemplo, de los pacientes con sepsis o de los pacientes en cuidados intensivos. Este artículo también del 2021, Abanon Bam, propone además de darobactin otros inhibidores de este complejo molecular de ensamblaje de los barriles beta. Sí, menciona claramente el darobactin, que es de los que ya van más desarrollados y tienen más estudios, pero cualquiera de estos, murepavadina, MRL 494, algunas quimeras de polimixina B, JB95, MAP1, bacteriocinas derivadas de lectina o similares a lectina, el péptido 2, compuestos 2 y 14, IMBH4, son también moléculas en estudio que se ha visto inhiben al complejo, sobre todo a nivel BAM-A, para bloquear la inserción de las proteínas de membrana externa, ¿no? Entonces ahí no estamos tan perdidos. Realmente, si el darobactin resulta no tener aplicación clínica por cualquier cuestión de su estructura,
los otros péptidos o las otras moléculas que tienen esta capacidad inhibitoria se pueden llegar a aplicar adecuadamente. ¿No? Aquí sí va a ser un poco más tardado porque se les tienen que dar las propiedades farmacocinéticas, evitar la toxicidad y pues generar o más bien preservar el mecanismo de acción después de esas modificaciones. ¿No? Pero cualquiera de ellos pues tiene un buen potencial, sobre todo a nivel de nuevos, aquí sí, nuevos mecanismos de acción o nuevas familias de antibióticos. ¿No? Porque los otros más bien son reposicionados, pero comparten mecanismo de acción. Aquí sí es un mecanismo muy distinto, ¿no? No actúa en las PBPs, no actúa en ribosoma, no actúa en DNA-RNA, actúa en BAM, específicamente BAM-A o la insertasa de la membrana externa. Y pues recordar también que algo que tenemos muy ventajoso es el desarrollo de la bioinformática, que nos permite generar secuencias. Aquí por ejemplo se menciona con los péptidos, lipopéptidos bifuncionales con propiedades de antibiótico-terapia que no sean o que no generen resistencia, sin necesidad de hacer ensayos in vitro de forma inicial, ¿no? Es decir, en lugar de yo probar 40 péptidos antimicrobianos que encontré, puedo utilizar herramientas bioinformáticas, ver cuál de esos 40 sí va a funcionar y para qué va a funcionar, y ya quizá hacer el ensayo in vitro con 3 de 40 o con 2 de 40 en lugar de hacer el montón de ensayos con sus respectivas réplicas. ¿No? Por ejemplo, aquí hace primero la clasificación por los moléculas que tienen, los péptidos pues, que tienen dominio CS, hace la agrupación por familias, se dan cuenta que la silagicina no pertenece a otra familia, realmente es un péptido huérfano, hacen la secuenciación de la silagicina, se ve que tiene 3 marcos de lectura, C, D y E, que van a tener la secuencia importante, sobre todo en C. Se hace la valoración por módulos funcionales y dominios, si es el dominio aminoterminal, carboxiterminal, si es un dominio de transferasa, si es un dominio de tiolasa o de función para unión de tioles, un dominio de adenilación, un dominio de carboxilación, un dominio de esterasa terminal, un dominio, etcétera, etcétera. Se hace la secuencia de aminoácidos y ya se observa, ok, aquí pues hay 100% de compatibilidad, 100%, 100%, 90%, 100%, 100%. Los que no tengan 100% los podemos ir eliminando y nos vamos a quedar con las secuencias que sean útiles y funcionales. ¿No? Por ejemplo, aquí de todos los dominios y todas las posibles secuencias de la silagicina, se quedan con el péptido A, que es lineal, el péptido C2, C1 y C3, que son circulares. Sí, que tiene algunas modificaciones, ya sea el aminoácido preservado, ya sea D aminoácidos en lugar de L aminoácidos, o ya sea aminoácidos no canónicos. Sí, por ejemplo, aquí que realmente es un ácido derivado también de diaminobencidinas. Sí, entonces haciendo cualquier modificación se va viendo, ok, el lineal realmente ya vimos que los lineales son más fáciles que se degraden por proteasas, no tienen buen espectro, y hacer pruebas con LA y LB, pues nos damos cuenta de que la resistencia es de más de 64 en la concentración inhibitoria mínima para cualquier patógeno, ¿no? Entonces esto no nos sirve de nada. Vamos a probar los ciclados, ciclado 1, ciclado 2, ciclado 3, y sorpresa, resulta que con el péptido ciclado 2 que tiene este residuo de treonina, la concentración inhibitoria mínima para enterobacterias, principalmente Enterococcus faecium y Staphylococcus aureus, que son gram positivos, es de 1 o menos, ¿no? Es decir, no hay resistencia y tiene una propiedad bactericida sobre estos gram positivos que no se preserva en gram negativos, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter, Pseudomonas, Enterobacteria cloacae. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la silagicina, si utilizamos esta modificación o este lipopéptido específico, ya con su modificación química con el residuo de treonina, puede servir como tratamiento para los gram positivos, ¿no? Entonces, en lugar de yo probar las 40 opciones o las 60 opciones, en lugar de probar estas 4 opciones, nada más voy a probar C2 en estudios in vitro y este es el resultado. Infecciones en células humanas con Staphylococcus aureus tiene una concentración inhibitoria mínima de 0.5 a 1. Enterococcus de 0.125 a 0.5. Streptos 0.25 a 0.5. Clostridioides difficile de 2. Streptococcus pyogenes 0.125. Agalactiae de 1. Bacillus subtilis de 2.
¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que los gram positivos se pueden tratar con esta silagicina. Y ya, en lugar de hacer 1000 estudios in vitro, tú con bioinformática obtuviste la molécula de interés, hiciste los estudios in vitro solo con estas gram positivas, descubres que sí funciona, ya puedes ahora sí trabajar con tu silagicina para que sea un nuevo fármaco que tenga la capacidad de utilizarse en infecciones por gram positivos resistentes a otros fármacos. ¿No? Quizá Staphylococcus aureus meticilino resistente, quizá Enterococcus vancomicino resistente, quizá Streptococcus penicilino resistente, quizá Clostridium que no responda adecuadamente a metronidazol, vancomicina y fidaxomicina. Sí, vamos a tener una excelente respuesta. Y de esta manera pues también se busca acortar los tiempos para describir y descubrir nuevos péptidos. La otra opción pues es directamente con la ingeniería de los antibióticos. Aquí pues tú tienes los precursores ya sea de ensamblaje ribosomal o no ribosomal que sintetizan algunas bacterias. Tú lo que haces es buscar cuáles de estos son funcionales y a partir de ello tratar de utilizarlo. ¿No? Por ejemplo, Streptomyces muensis sintetiza griselimicina. La griselimicina es un péptido ensamblado no en ribosoma que actúa sobre DNAN, que realmente es un clamp beta para la polimerasa, y funciona contra los actinomices. ¿No? Pero quizá aquí en pseudomonas que sintetizan esta promisalina que bloquea la succinato deshidrogenasa, la puedo utilizar para pseudomonas aeruginosa. Entonces de pseudomonas no patógenas yo obtengo el compuesto y lo utilizo como tratamiento, ¿no? Y aquí lo que se hace es eso, con la ingeniería tú buscas el péptido de cualquier origen, ya sea una sintetasa no ribosomal o ya sea sintetizado ribosomalmente, haces las modificaciones, proteólisis, cambios, sustituciones que tú consideres necesarias para que tenga una buena farmacocinética, se mantiene un péptido funcional y tú lo puedes utilizar en los organismos sensibles sin generar el efecto tóxico, ¿no? Por ejemplo, para Mycobacterium tuberculosis nos puede servir la lazomicina, que es el primer péptido lazo que se describe. Sí, nos pueden servir, por ejemplo, para algunas rizoviales, para Bacillus cereus, para enterobacterias, para enterococos, para Staphylococcus, para Santomonas, cualquiera de estos de aquí, ¿no? Entonces, realmente la ingeniería de los péptidos naturales que se consideran a partir de la bioinformática por ensayos de similitud estructural o por ensayos de docking molecular, en el que tú ves, este péptido natural encaja con esta proteína blanco, solo hago las modificaciones pertinentes con ingeniería molecular y pues ya tengo una proteína, un péptido o un antibiótico que tiene una función bastante fuerte, que no tiene mecanismo de resistencia descrito porque es un mecanismo de acción diferente a los habituales y que puede servir como tratamiento. Entonces esto realmente es el futuro de la antibiótico-terapia. Hacer descubrimientos ya específicos por mecanismos de acción distintos que no generan resistencias. En la clínica no es algo nuevo. ¿Sí? Por ejemplo, ya existen y ya se utilizan el cefiderocol, que es una cefalosporina que tiene un sideróforo. Si aquí recuerdan cuando hablamos del linezolid les comenté, existe la posibilidad de combinar linezolid, cefalosporina, sideróforo. El sideróforo permite la entrada a través de la membrana externa al espacio periplásmico. La cefalosporinasa degrada la cefalosporina y libera linezolid, que puede entrar a la bacteria y generar su acción en un gram negativo, ¿no? Cuando el linezolid típicamente es para gram positivos. Aquí es algo similar. Cefiderocol es una cefalosporina con sideróforo. El sideróforo le permite que entre al espacio periplásmico. La cefalosporina de nueva generación, que es el cefiderocol, no tiene, más bien tiene resistencia a cefalosporinasas típicas. Y en el estudio APEKS-NP se demostró que es útil para muchos de los pacientes, por ejemplo, cuando tienen patógenos que sintetizan cefalosporinasas o beta-lactamasas KPC. Entonces cualquiera que tú dices, es que está sintetizando KPC y no va a servir, el cefiderocol sí va a servir. OXA48, que ya no te responde a meropenem, que ya no te responde a imipenem, porque realmente ya es una de las carbapenemasas, responde a cefiderocol. VIM, IMP, NDM, que es otra de las carbapenemasas que además inhibe a la Vivactam, que es en teoría de los nuevos inhibidores de beta-lactamasas, responde al cefiderocol, ¿no? Y ya hay estudios clínicos en pacientes que demuestran utilidad.
Erabaciclina, una tetraciclina o derivado de tetraciclina, más parecido realmente a una tigeciclina que a la tetraciclina como tal. El estudio que lo demostró su función es el IGNITE-1 y pues podemos ver que es útil también contra patógenos productores de carbapenemasas KPC, OXA48, BIM, IMP, NDM. ¿No? Entonces, yo tengo una Cinetobacter baumannii resistente a imipenem-cilastatina relebactam, resistente a meropenem barbobactam, resistente a doripenem, resistente a bla bla bla. Erabaciclina va a presentar una buena respuesta. Plasomicina, un aminoglucósido también de nueva generación. Los estudios EPIC y CARE son los que demuestran que funciona. Activo contra KPC, activo contra OXA48 y depende realmente del patógeno específico. Puede ser activo en algunos productores de BIM, IMP, NDM, que realmente si observamos estas son carbapenemasas del grupo B, es decir, metalo-beta-lactamasas. ¿No? Y de aquí pues ya se ha descrito un rol importante para estos resistentes a patógenos. Por ejemplo, enterobacterias productoras de carbapenemasas responden bien al cefiderocol. Pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente responden bien al cefiderocol, responden a la murepavadina, que si recuerdan esta, aunque todavía no está aprobada, la estábamos comentando cuando estábamos hablando de los inhibidores BAM, ¿no? Aquí está murepavadina. Entonces tiene un efecto similar a dorbactina y ya se demostró en estudios que puede llegar a ser útil contra pseudomonas. Acinetobacter resistente a carbapenémicos, tanto el cefiderocol, la erabaciclina y la plasomicina son útiles contra Acinetobacter. No, entonces en lugar de llegar a ese punto en el que hacemos el cultivo de nuestro paciente con neumonía asociada a ventilación, vemos que tiene Acinetobacter resistente a lágrimas del niñito de osicolistina y pues nos ponemos a llorar porque no hay que darle, podemos utilizar cualquiera de estos o de los nuevos fármacos que se están describiendo y va a tener un muy buen efecto en la recuperación del paciente. No, aquí lo importante pues es no darlos de forma indiscriminada para evitar que se generen resistencias a los mismos, ¿no? Porque después vamos a terminar con una nueva beta-lactamasa superpotente que sea inhibitoria, por ejemplo, del cefiderocol. Y ya un poco más aplicado en el mundo real, este ensayo realmente es de este año, es bastante reciente. El programa SMART es un programa multicéntrico en el cual estuvieron viendo la respuesta a los tratamientos, por ejemplo, con cefepime en metazobactam, que es uno de los nuevos inhibidores de beta-lactamasas. Estuvieron valorando cefepime sidebactam, también es un inhibidor de carbapenemasas. Y estuvieron valorando también algunos otros derivados, tanto en enterobacterias, en E. coli, en Klebsiella, en Pseudomonas aeruginosa. ¿No? ¿Y qué fue lo que describe el programa SMART? Que realmente las concentraciones inhibitorias mínimas contra estos inhibidores de beta-lactamasas extendidas o de carbapenemasas o de metalo-beta-lactamasas siguen siendo buenos, ¿no? Una MIC ni siquiera 50, sino 90, de menos de 0.5 para Klebsiella y E. coli, de 0.25 para E. coli productor de KPC, es una carbapenemasa, menos de 2 miligramos por litro para Klebsiella productora de OXA48, también carbapenemasa. En el caso de la combinación con el sidebactam, para enterobacterias se mantiene a menos de 4 independientemente del tipo de carbapenemasa que expresa. La combinación de ceftolozana con tazobactam para Pseudomonas aeruginosa de 8, pero con el cefepime en metazobactam es mucho menor, ¿no? Entonces sí se ha demostrado pues que estas combinaciones, sobre todo de nueva generación, por ejemplo el sidebactam, no hay resistencia con E. coli resistente a cefepime solo, no hay resistencias o son muy bajas, 2% en Klebsiella resistente a cefepime solo, no hay resistencias para salmonelas no tifoideas, no hay resistencias en Pseudomonas aeruginosas resistentes a cefepime. Mientras que, por ejemplo, con la omadaciclina, que es una tetraciclina, en el caso de Klebsiella pneumoniae, 50% tiene resistencias ya, ¿sí? O no es susceptible. En el caso de ceftolazona tazobactam, que teóricamente es de los más nuevos que existen, la ceftolazona, 46, 60, 77, 90% de resistencias, ¿no? Entonces, pues sí queda bastante claro que es importante estar monitorizando la resistencia a estos nuevos antibióticos, porque ceftolazona no lleva ni 10 años en el mercado, creo que ni siquiera 5 años, y ya hay más de 90% de resistencias para algunas cepas, para pues ver cuándo tenemos que hacer los cambios o disminuir o combinar cualquiera de estos medicamentos,
¿no? Ya sea los medicamentos clásicos con nuevas moléculas adyuvantes como inhibidores de resistencia o como sideróforos para una mejor penetrancia, o ya sea los medicamentos de nueva intención o de nuevo mecanismo de acción. Sobre todo los péptidos lazos son de los que se están estudiando un poquito más. Son unos heptapéptidos que van a tener este efecto ciclado, esta estructura ciclada, y que son péptidos con modificaciones posttraduccionales producidos a nivel ribosomal, y pues que a fin de cuentas nos van a servir contra micobacterias, contra gram negativos y contra gram positivos. Entonces sí, tener claro pues también que no estamos como limitados todavía en cuestión del tratamiento con los antibacterianos. Eso sería como lo relevante que íbamos a mencionar a nivel de los mecanismos de nuevos fármacos